Mi padre arruinó mis 15 años llamándome gorda y mi familia me odia por culparlo. Hola, soy una chica de 16 años y esta es la historia de cómo mi papá destruyó uno de los días más importantes de mi vida con sus comentarios hirientes. Aún me duele recordarlo, pero necesito sacarlo de mi sistema porque me hace sentir muy sola. Desde que tengo memoria, mi papá siempre ha hecho comentarios sobre mi cuerpo. Ese es el tipo de persona que cree que las críticas son por tu bien, aunque no se las hayas pedido. Cuando era niña me decía cosas como no comas eso o acabarás como tu tía, refiriéndose a una pariente con sobrepeso, o si sigues así nadie te va a querer cuando crezcas. Al principio no entendía del todo lo que quería decir, pero con los años esos comentarios empezaron a pesar más y más en mi autoestima. Cuando cumplí 14 años, mi mamá y yo empezamos a planear mis 15. Siempre soñé con tener una fiesta bonita, con un vestido enorme como de princesa y una noche donde me sintiera especial. Mi papá, en cambio, no estaba muy emocionado. Desde el inicio se quejaba de los costos y repetía que no entendía por qué invertir tanto en una fiesta para que luego ni luzcas como deberías. Ya desde ahí me hacía sentir mal, pero mi mamá me decía que no le prestara atención. Cuando llegó el momento de buscar el vestido, yo estaba súper emocionada. Probé varios hasta encontrar el que me hacía sentir hermosa. Era un vestido color champán, con pedrería brillante y una falda gigante. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me sentí bonita. Llamé a mi mamá y a mi papá para que me vieran. Mi mamá casi lloró de lo lindo que era, pero mi papá soltó un comentario que me destrozó. No tenían una talla más grande, parece que el corsé está a punto de explotar. Mi mamá le dijo que se callara, pero yo ya estaba al borde de las lágrimas. Intenté ignorarlo porque no quería arruinar el momento, pero cada vez que hablaba del vestido, él hacía algún comentario cruel como espero que no pienses comer mucho en la fiesta, no vaya a ser que se te reviente una costura, o al menos no es blanco, porque parecerías una mesa redonda con mantel. Mi padre arruinó mis 15 años llamándome gorda y mi familia me odia por culparlo. Hola, soy una chica de 16 años y esta es la historia de cómo mi papá destruyó uno de los días más importantes de mi vida con sus comentarios hirientes. Aún me duele recordarlo, pero necesito sacarlo de mi sistema porque me hace sentir muy sola. Desde que tengo memoria, mi papá siempre ha hecho comentarios sobre mi cuerpo. Es ese tipo de persona que cree que las críticas son por tu bien, aunque no se las hayas pedido. Cuando era niña me decía cosas como no comas eso o acabarás como tu tía, refiriéndose a una pariente con sobrepeso, o si sigues así nadie te va a querer cuando crezcas. Al principio no entendía del todo lo que quería decir, pero con los años esos comentarios empezaron a pesar más y más en mi autoestima. Cuando cumplí 14 años, mi mamá y yo empezamos a planear mis 15. Siempre soñé con tener una fiesta bonita, con un vestido enorme como de princesa y una noche donde me sintiera especial. Mi papá, en cambio, no estaba muy emocionado. Desde el inicio se quejaba de los costos y repetía que no entendía por qué invertir tanto en una fiesta para que luego ni luzcas como deberías. Ya desde ahí me hacía sentir mal, pero mi mamá me decía que no le prestara atención. Cuando llegó el momento de buscar el vestido, yo estaba súper emocionada. Probé varios hasta encontrar el que me hacía sentir hermosa. Era un vestido color champán, con pedrería brillante y una falda gigante. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me sentí bonita. Llamé a mi mamá y a mi papá para que me vieran. Mi mamá casi lloró de lo lindo que era, pero mi papá soltó un comentario que me destrozó. No tenían una talla más grande, parece que el corsé está a punto de explotar. Mi mamá le dijo que se callara, pero yo ya estaba al borde de las lágrimas. Intenté ignorarlo porque no quería arruinar el momento, pero cada vez que hablaba del vestido, él hacía algún comentario cruel, como espero que no pienses comer mucho en la fiesta, no vaya a ser que se te reviente una costura, o al menos no es blanco, porque parecerías una mesa redonda con mantel. El día de la fiesta llegó el día, y aunque intentaba mantenerme positiva, esos comentarios seguían rondando en mi cabeza. Mi mamá me ayudó a arreglarme y cuando me miré al espejo, por un momento sentí que todo iba a estar bien, pero entonces mi papá entró al cuarto, me miró y dijo, bueno, no está tan mal, aunque con un par de kilos menos te verías espectacular. No sabía qué decir. Mi mamá le gritó que dejara de ser tan cruel, pero él solo se rió y respondió, ¿qué? Solo digo la verdad. Esa frase me persiguió todo el día. Al llegar al salón me di cuenta de que en mi familia casi todas las mujeres son delgadas. Mis primas, mis tías, incluso mi abuela, tienen esa figura que mi papá siempre ha alabado. Yo, en cambio, siempre he sido la grandecita. Nunca me lo dijeron directamente, pero las miradas y los comentarios pasivo-agresivos siempre lo dejaron claro. Mi tía Sofía, la hermana de mi papá, fue una de las primeras en hacerme un comentario que me dejó helada. Mientras me abrazaba para felicitarme, me dijo al oído, te ves muy bien, aunque con un poco más de esfuerzo hubieras estado perfecta, pero bueno, el vestido ayuda mucho. Sonrió como si me hubiera dado un cumplido, pero lo único que sentí fue vergüenza. Durante toda la noche no dejé de pensar en lo que había dicho. Mientras la fiesta avanzaba, cada vez me sentía más fuera de lugar. Mis primas estaban bailando y tomándose fotos, viéndose como modelos. Cuando alguien quiso tomarse una foto conmigo, mi papá no perdió la oportunidad de soltar otro de sus chistes, a ver si encontramos un ángulo donde se vea más
más del vestido y menos de ella. Todos se rieron incómodos, pero yo sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Lo peor fue durante la cena. Mientras me sentaba en la mesa principal, escuché a mi tía Sofía decir algo como: espero que haya bailado suficiente antes de comer, aunque con ese vestido dudo que le entre mucho. Cuando la miré se dio cuenta de que la había escuchado y en lugar de disculparse simplemente dijo: ay, hija, no te lo tomes a mal, es solo broma. Después de eso, apenas toqué la comida. No quería que nadie pensara que estaba comiendo de más, pero eso no evitó que mi papá comentara más tarde: ¿no te vas a comer el pastel? Bueno, mejor así, no necesitamos otra costura rota. Durante el vals traté de mantenerme enfocada, pero estaba tan nerviosa que tropecé con mi propio vestido. Escuché como mi papá murmuró: ya ves, si hubieras bajado de peso, no te tropezarías con tus propios pies. Fue en ese momento cuando ya no pude más. Me encerré en el baño y lloré como nunca. No quería volver a salir, pero mi mamá me convenció de que no dejara que ellos me arruinaran el día. Intenté poner mi mejor cara, pero por dentro estaba destrozada. El estallido en la fiesta. Después de tropezar durante el vals y escuchar a mi papá murmurar su cruel comentario sobre mi peso, me quebré por completo. Salí del salón de fiestas y me encerré en el baño. Mi pecho se sentía pesado y las lágrimas no dejaban de caer. Todo lo que había soportado durante semanas, no, durante años, había llegado a un punto de no retorno. Lo único que quería era desaparecer. Mientras estaba ahí, escuchaba el eco de la música y las risas de los invitados desde el salón. Me pregunté si alguien se daba cuenta de que yo no estaba. Seguramente no, pensé. ¿Qué más da si la quinceañera no está? Cuando ya todos tenían suficiente material para sus risitas y bromas gracias a los comentarios de mi papá y mi tía. Mi mamá vino a buscarme al baño después de un rato. Me llamó con suavidad desde afuera: hija, ven, por favor, es hora del pastel, todos te están esperando. Quería decirle que no iba a salir, pero sabía que no podía esconderme ahí toda la noche, así que me sequé las lágrimas, me arreglé el maquillaje lo mejor que pude y respiré hondo antes de abrir la puerta. Mi mamá me miró con ternura y me tomó de la mano: no dejes que te arruine esto, sí, es tu noche, no la suya. Entré al salón con una sonrisa forzada, tratando de parecer normal, pero mis ojos todavía estaban rojos por haber llorado. Cuando llegué a la mesa principal, todos comenzaron a aplaudir y me dirigí al pastel, pero justo cuando me acerqué, mi papá decidió hacer lo que mejor sabía: decir algo cruel disfrazado de chiste. Ahí está la cumpleañera. Pensé que se había ido al baño a comerse el pastel antes de que llegáramos. La risa incómoda de los invitados llenó el salón, pero yo ya no podía más. Algo dentro de mí se rompió y todo lo que había estado acumulando explotó. ¿Puedes callarte de una vez?, le grité con todas mis fuerzas. El salón quedó en silencio absoluto. Todos me miraron boquiabiertos y mi papá se quedó congelado, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Pero yo no terminé ahí. Ya estoy harta de ti y de tus comentarios de mierda. Siempre tienes algo que decir sobre cómo me veo, sobre lo que como, sobre todo lo que hago. Ni siquiera hoy, en mi día, pudiste ser un poco decente. ¿Te das cuenta de que arruinaste todo? Él intentó interrumpirme. Oye, no exageres, solo estoy bromeando. Pero no lo dejé hablar. No es una broma, nunca ha sido una broma. Es cruel, es hiriente y estoy cansada de que pienses que está bien tratarme así. Eres mi papá. Se supone que deberías apoyarme, no hacerme sentir como una basura en el día más importante de mi vida. Mi mamá intentó calmarme, pero yo ya estaba desbordada. Mis ojos ardían de lágrimas mientras continuaba. ¿Sabes qué es lo peor? Que tú y tus chistes me han hecho odiar la forma en la que me veo. No puedo mirarme en el espejo sin escuchar tu voz diciendo lo gorda que estoy o lo fea que soy. ¿De verdad crees que eso es ser un buen papá? El silencio en el salón era sofocante. Los invitados no sabían dónde mirar. Algunos estaban visiblemente incómodos, otros susurraban entre ellos, pero nadie decía nada. Mi papá estaba rojo, entre furioso y avergonzado, pero no se defendió, quizás porque sabía que tenía razón. Cuando terminé de hablar sentí un peso enorme salir de mis hombros, pero también una vergüenza aplastante por haber hecho esa escena frente a todos. Sin decir nada más me giré y salí del salón, dejando a mi familia y a los invitados en un ambiente tan incómodo que se podía cortar con un cuchillo. Me quedé afuera, sola, tratando de calmarme. Mi mamá salió un rato después y me abrazó sin decir nada. Sabía que estaba de mi lado, pero también sabía que esa noche sería recordada no por ser mi cumpleaños, sino por el espectáculo que acababa de dar. El regreso en el auto. Cuando finalmente decidimos irnos, mi mamá, mi papá y yo compartimos un auto. Ninguno de los tres dijo una sola palabra durante el camino. El silencio era tan pesado que casi podía escucharse mi propia respiración. Mi mamá iba al volante, su rostro tenso, como si estuviera masticando las palabras que no se atrevía a decir. Mi papá iba sentado en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados, mirando fijamente por la ventana, evitando cualquier contacto visual. Yo estaba en el asiento trasero, mirando mis manos, sintiendo una mezcla de culpa, tristeza y rabia. La tensión era insoportable. Mi mamá suspiró varias veces, como si quisiera romper el silencio, pero nunca lo hizo. Cada kilómetro que avanzábamos me hacía sentir más pequeña. Mi vestido, que antes me hacía sentir especial, ahora parecía una prisión que no podía esperar para quitarme. Cuando llegamos a casa, mi papá bajó del auto sin decir nada y se fue directamente a su cuarto. Mi mamá me siguió hasta el mío y cerró la puerta detrás de ella. Hija, ¿estás bien?, me preguntó, pero su tono no era del todo cálido. No lo sé, le respondí honestamente, mientras me sentaba en la cama y me quitaba los tacones con brusquedad.
verdad. Ella suspiró profundamente. Mira, sé que tu papá estuvo mal, pero gritarle así frente a todos no era el momento, hija. La miré, incrédula. No era el momento. ¿Y cuándo iba a hacerlo, mamá? Llevo años soportando esto. ¿Cuánto más tenía que aguantar? No dijo nada. Se quedó en silencio unos segundos y luego simplemente me dio un beso en la frente antes de salir del cuarto. La llamada de mi tía al día siguiente, cuando apenas estaba procesando lo que había pasado, recibí una llamada de mi tía Sofía, la hermana de mi papá. Contesté porque pensé que quizás quería saber cómo me sentía o mostrar algo de apoyo, pero me equivoqué. Hola querida, ¿cómo estás? Comenzó con un tono que parecía amable, pero que escondía algo más. Bien, supongo, le respondí cautelosa. Mira, quería hablar contigo sobre lo que pasó anoche. Sé que fue un momento difícil, pero sinceramente creo que te pasaste. Su comentario me dejó fría. ¿Me pasé? Sí, mi amor, entiendo que a veces tu papá puede ser un poco pesado con sus bromas, pero no era necesario gritarle así enfrente de todos. Hiciste que todos se sintieran incómodos. No podía creer lo que escuchaba. ¿Y él? Nadie dice nada sobre cómo me trata, sobre todo lo que me dijo esa noche. Ella suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas. Mira, tu papá solo estaba bromeando, es su forma de ser y no creo que lo haga con mala intención. Además, y no te lo tomes a mal, pero quizás deberías considerar lo que te dijo. No lo digo por maldad, pero si te preocupa tanto, ¿por qué no haces algo al respecto? Sentí que me faltaba el aire. Me estás diciendo que él tiene razón, que está bien burlarse de mí porque no cumplo con su idea de cómo debería verme. No estoy diciendo eso, cariño, pero a veces las críticas, aunque duelan, son necesarias. Tu papá solo quiere lo mejor para ti. Lo mejor para mí, mi voz temblaba de rabia. Hacerme sentir una basura desde que tengo memoria es querer lo mejor para mí. No te pongas a la defensiva, dijo con un tono seco. Solo estoy diciendo que deberías pensar en cómo manejaste las cosas. Fue un momento incómodo para todos. Le colgué sin decir nada más. No podía soportar escuchar otra palabra de alguien que claramente estaba del lado de mi papá. La reacción de mi familia. En los días siguientes me enteré de que la historia de lo que pasó en mi fiesta se había esparcido entre la familia. Todos parecían tener una opinión al respecto y ninguna era a mi favor. Mi abuela llamó a mi mamá para decirle que debía enseñarme a respetar a mi papá, que lo que hice fue una falta de respeto imperdonable. Mis primas se limitaron a hacer comentarios en redes sociales sobre cómo la gente no sabe controlar sus emociones, claramente dirigidos hacia mí. Una de ellas, con quien solía tener buena relación, me mandó un mensaje privado. Oye, entiendo que te hayas molestado, pero tampoco era para tanto. Mi tío siempre ha sido así, es su humor. Además, tampoco mentía del todo. Quizás si cambias algunas cosas, te sentirás mejor contigo misma y esto no pasará otra vez. Ese mensaje fue la estocada final. Sentí como cada palabra me aplastaba un poco más. No solo tenía que lidiar con el daño que me hizo mi papá, sino también con el juicio de toda mi familia. Según ellos, yo era la culpable de todo. Yo había arruinado mi fiesta, yo había hecho el papelón y yo debía disculparme. La relación desde entonces con mi papá, las cosas nunca volvieron a ser iguales. No hablamos más que lo necesario y cuando lo hacemos hay un aire frío y distante entre nosotros. Él nunca se disculpó por lo que hizo o dijo esa noche y yo no pienso pedirle perdón por haberme defendido. Con mi mamá las cosas son complicadas. Sé que intenta mediar, pero a veces siento que espera que yo ceda para mantener la paz. Mis tías, mis primas y el resto de la familia me ven como la problemática, la que no puede tomarse un chiste, la que arruinó su propia fiesta. Han pasado meses desde ese día y todavía pienso en todo lo que pasó. A veces me pregunto si debería haber actuado diferente, si debería haberme callado como siempre lo hice, pero luego recuerdo el alivio que sentí al decirle todo lo que llevaba guardado. Por primera vez me defendí. Hice mal, soy realmente la culpable de todo esto, porque sinceramente ya no lo sé.